Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Hoy es un día especial para conmemorar al Padre, pero el Padre celestial, el Padre de gloria, eres tú, Señor. Y por eso nosotros queremos honrarte como hijos y decirte gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por habernos rescatado, por habernos salvado y por la oportunidad que nos das ahora de poder servirte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero pedirle a Ariadna, por favor, que pase. Ariadna, esperemos un momentito. Vamos, Ariadna, que ¿está bien? Vamos a hacer algo muy especial el día de hoy. La prédica va a estar compuesta de varias partes, pero quiero pedirle a Ariadna que haga algo en este momento. Ella les va a presentar a todos los predicadores el día de hoy y todos van a ponerse enfrente o aquí mejor arriba. Como decía el pastor Leonel, pues como líderes de jóvenes tenemos el privilegio de compartirles la palabra el día de hoy, para lo cual invito a Johanna a que pase al frente, a Pedro y a Werner, con el fin de que ustedes pues puedan ver quiénes somos los que vamos a predicar el día de hoy. Bien, hoy va a ser un mosaico de prédica y sentimos en nuestro corazón que algo para Dios y para nosotros el Espíritu Santo nos había preparado. Entonces, ellos seccionamos una predicación y tomaron una parte de cada de ella. Entonces, van a expresar ellos desde su corazón cómo la palabra de Dios les mostró esa revelación del Padre y cómo ellos nos van a dar una enseñanza a nosotros como hijos de que como padres tenemos que llevar a cabo. Así es que hoy invertimos los papeles, ellos nos van a enseñar algo. Entonces comenzamos con ¿quién? Con Johanna. Muy bien, los demás pueden sentarse y van a ir pasando a su tiempo. Gracias. Démosle un aplauso a Johanna, por favor. Virtudes de un padre basado en las bienaventuranzas. Vivimos en una época donde la figura paterna enfrenta grandes desafíos. Muchos padres buscan ser exitosos en el trabajo, pero han olvidado que su mayor éxito es formar una familia que ame y que honre a Dios con todo su corazón. Y en el Sermón del Monte Jesús nos presenta las bienaventuranzas, que demuestran el carácter cristocéntrico de un ciudadano del reino. A través de ellas vamos a meditar en 8 virtudes que todo creyente debe cultivar, pero hoy aplicaremos de manera especial a los padres de familia, que a la luz de la palabra de Dios les permitirá influir positivamente en la vida de cada uno de sus hijos e hijas. Padre Santo, que estás en el cielo, te doy gracias por este día, toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Gracias por esta palabra y sé tú quien nos hable a través de tu Espíritu Santo. Esta bienaventuranza no se apoya únicamente en su experiencia o la capacidad que pueda tener, sino que busca la dirección para poder dirigir su hogar. Tiene la humildad de admitir sus errores y también va a enseñar a sus hijos que la mayor fortaleza del ser humano es depender del Señor. Cuando nuestros padres reconocen humildemente que necesitan a Dios, inevitablemente comienzan a ver aquellas áreas de su vida que necesitan ser transformadas. La humildad abre la puerta al arrepentimiento y nos lo dice en el versículo siguiente, que es el número 4, y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí nos habla no solo de tener un corazón quebrantado por el pecado, sino también de que puedan arrepentirse de ello. Un padre que vive esta verdad reconoce cuando ha fallado. También busca el perdón de Dios
y también no va a temer pedirle perdón a sus hijos y a su esposa por los errores que haya cometido. El arrepentimiento genuino produce una actitud diferente hacia quienes lo rodean. También va a producir mansedumbre. Y en el versículo 5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un padre manso es aquel que ejerce su autoridad con amor. Por supuesto, va a corregir, pero lo va a hacer sin violencia ni humillación hacia sus hijos. No significa ser débil, por el contrario, implica un alto grado de autocontrol y la fortaleza interior que él pueda tener. Un padre que ha aprendido a controlar su carácter y a someterse a Dios, comienza a desear algo más profundo en su corazón que el éxito personal. Va a desarrollar un anhelo por vivir correctamente delante del Señor. Y en el versículo 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestra alma también necesita justicia de Dios. Aquí nos habla del anhelo profundo de vivir en rectitud delante del Señor. Un padre justo no solo va a enseñar con palabras, sino también va a enseñarle a sus hijos con el ejemplo, guiando a sus hijos desde pequeños a orar, a buscar la presencia de Dios continuamente y a depender de su gracia en todo momento. Cuando la justicia de Dios llena su corazón, también transforma su manera de tratar a quienes lo rodean. Esto se puede expresar en misericordia. Y en el versículo 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un padre misericordioso es aquel que refleja el amor de Dios con su familia. Nuevamente va a corregir, pero también va a restaurar y no va a guardar resentimiento hacia sus hijos ni odio. Esta misericordia no solo nace de buenas intenciones, sino que va a surgir de un corazón que está siendo limpiado por Dios. Por eso Jesús en la siguiente bienaventuranza nos continúa hablando acerca de la pureza interior. Y vemos en el versículo 8 que nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es un corazón sincero, es un corazón íntegro y apartado del pecado. Padres, procuren ser un ejemplo digno de imitar y vivir con sinceridad delante de Dios. Como hijos podemos olvidar muchos consejos que nos vayan a dar, muchas palabras, pero sí vamos a recordar el ejemplo que nos puedan dar. Cuando Dios gobierna el interior de los padres, se convierte en un instrumento de paz dentro de su hogar. Y en la siguiente bienaventuranza, en el versículo 9, nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí nos habla de la sabiduría que el padre pueda tener para reconciliar. Un padre pacificador va a construir unidad en su hogar. No es un agente de destrucción, de separación, de infundir odio en sus hijos. Por el contrario, es un padre que promueve el perdón y busca mantener la armonía en su familia. Sin embargo, vivir en paz y hacer lo correcto delante de Dios no siempre va a ser fácil. Habrá momentos en que mantenerse fiel a Dios va a traer oposición. Por eso Jesús nos enseña acerca de la fortaleza espiritual que debe tener un padre. Y en el versículo 10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguir a Cristo va a traer oposición, va a traer rechazo, va a traer dificultades a su vida. Pero un padre fiel va a permanecer siempre, va a permanecer firme en medio de las pruebas. También le va a enseñar a sus hijos a seguir a Cristo con valentía y a no abandonar los principios bíblicos que ha tenido. A seguir a Cristo, aunque el mundo muchas veces le va a decir lo contrario o le va a enseñar lo contrario. Conclusión: un padre virtuoso es aquel que busca reflejar el carácter completo de Dios a través de su humildad delante de Él.
va a mostrar arrepentimiento ante sus errores, va a ser manso hacia su autoridad, va a ser íntegro en su conducta, misericordioso con su familia, limpio de corazón, pacificador y fiel en medio de las pruebas. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de compartir tu palabra, y sé que tu palabra no regresa vacía. Amén. Dejo con ustedes a Ariana. Como segunda sección vamos a tratar el tema de las responsabilidades de un buen padre. En la actualidad, el papel del padre enfrenta numerosos desafíos. Sin embargo, la palabra de Dios continúa mostrando un modelo claro de paternidad. Un padre cristiano está llamado a reflejar el carácter de Cristo en su hogar, guiando a sus hijos con amor, sabiduría y ejemplo. Dentro de las responsabilidades que un padre debe tener, encontramos que un buen padre disciplina con amor, provee y ama a sus hijos. Para empezar con el primer punto respecto a que un buen padre disciplina con amor, es necesario entender que la disciplina bíblica busca formar el carácter y corregir conductas, nunca humillar ni lastimar, como lo decía Johanna anteriormente. Puesto que la disciplina correcta nace del amor y busca fomentar el carácter. Muchas veces los hijos no entienden por qué sus padres les ponen límites, como por ejemplo no salir a ciertos lugares, cumplir con horarios, respetar reglas en casa o ser responsables con sus estudios. Sin embargo, un padre que ama a sus hijos no les permite hacer todo lo que quieren, sino más bien les enseña que cada acción tiene sus propias consecuencias y los guía para tomar buenas decisiones. Imaginemos esta breve historia. Un niño pequeño va caminando con su padre en una calle muy concurrida. De repente el niño sale corriendo y quiere ir detrás de una pelota. Se suelta de la mano de su padre y este rápidamente lo alcanza y con firmeza lo toma de la mano y le dice: nunca más vuelvas a hacer eso. El niño, pues lógicamente se pone a llorar porque siente que su padre ha sido muy duro con él. Sin embargo, los que son aquí papás entenderán que él nunca actuó por enojo, sino más bien por amor, puesto que unos segundos más hubieran podido significar una tragedia. Quizás en ese momento el niño no entiende o no comprende la corrección, pero esa disciplina tenía el propósito de nada más y nada menos que salvar su vida. Entonces, la disciplina no consiste en castigar por enojo, sino en corregir por amor para formar el carácter y proteger el futuro de los hijos. Para eso quiero que me acompañen a leer Proverbios 13:24, que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, no subestimemos a los niños. Aunque tengan 1 o 2 años, siempre les van a entender. Los niños son ágiles, son dóciles. Y apliquemos este versículo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la mejor guía. Otra de las responsabilidades es de que un buen padre provee a su familia. Y no necesariamente de la provisión que nos estamos imaginando todos en este momento. Una provisión económica, que claro, es importante y es parte de. Pero esa provisión también incluye protección, estabilidad emocional y guía espiritual. Es un compromiso que va más allá de lo económico. La provisión de un padre no siempre se ve en grandes lujos o abundancia material. Muchas veces se refleja en sacrificios silenciosos que hace día a día para cubrir las necesidades de su familia. Es por ello que un buen padre provee cuando trabaja con responsabilidad, administra sabiamente los recursos de su hogar, procura la educación de sus hijos, busca proteger la estabilidad de su familia y se preocupa por el bienestar físico, emocional, pero sobre todo espiritual de quienes están bajo su cuidado. Muchas veces los hijos no ven el sacrificio detrás de la provisión, pero créanme que con el paso del tiempo vamos comprendiendo que cada esfuerzo
es una verdadera expresión de amor. Pasando al tercer punto respecto a las responsabilidades de un buen padre, es que éste ama a sus hijos. Y el amor de un padre debe manifestarse en tiempo, atención, comprensión y apoyo, puesto que los hijos necesitan sentirse valorados y seguros. Imagine también esta breve historia. Creo que quizás les pudo haber pasado a muchos de ustedes. Llegan cansados de su trabajo, luego de una larga jornada, pasando todo el día resolviendo problemas, deseando a casa solo llegar a descansar. Pero de repente sale un pequeño y con una pelota les dice: papi, ¿puedes jugar conmigo? Y aunque el padre esté cansado, muchas veces decide dejar por un lado sus preocupaciones y dedica un tiempo a su hijo. Quizás ese día no le compró un juguete ni le dio dinero, pero le dio algo mucho más valioso, que es su tiempo y su amor. Años después, ese hijo probablemente no recuerde los regalos que recibió, pero sí recordará que su padre estuvo presente cuando más lo necesitó. Y de eso yo les puedo dar fe y legalidad. Recuerdo perfectamente que con mi hermana esperábamos ansiosamente, tuvimos una temporada en que pues mi papá llegara a casa. Estábamos entre 6:30 y 6:45 porque sabíamos de que él estaba dispuesto a jugar con nosotras. Nos encantaba jugar a las escondidas. Y nosotros lo esperábamos ya escondidas en casa, detrás de algún mueble, detrás de alguna cortina, debajo de la cama. Y cuando él llegaba a la puerta, sabíamos nosotras que él nos iba a llegar a buscar. Y siempre le preguntaba a mi mamá: ¿sabes en dónde están las nenas? Y fingía, creo yo, buscarnos por toda la casa. Y yo con mucha emoción guardaba eso en mi corazón. Y ahora mi mamá a mí me cuenta de que pues quizás nos escondíamos en los mismos 3 o 4 lugares dentro de la casa, pero si a mí me preguntan, hasta hace un par de años yo creía que me escondía en el fin del mundo detrás de una cortina. Pero él siempre con mucho amor nos iba a buscar y siempre fingía encontrarnos. Y eso hoy, hasta mis 28 años, yo lo recuerdo y lo guardo en mi corazón con mucho cariño. Yo he recibido demasiadas cosas de mi papá, económicas, materiales, pero creo que una de las más memorables es esa, ¿verdad? Siempre la tengo presente en mi corazón y creo que hasta el día que yo tenga el último aliento de vida, recordaré a mi padre. Y es por eso que en esta mañana, pues públicamente te quiero agradecer por jugar con nosotras, porque es algo que yo guardo en mi corazón. Y quiero decirte que te amo y animar a los demás padres también, ¿verdad?, a hacerlo. Porque no solo se trata de medio hacer las cosas, es de dejar un verdadero legado en el corazón de sus hijos. Y eso es a lo que quiero llegar, que el amor de un padre se demuestra con cosas sencillas, no necesariamente con lujos. Cosas sencillas como, por ejemplo, escuchar a sus hijos cuando quieren hablar, preguntarles cómo les fue en la escuela, asistir a sus actividades importantes, corregirlos con paciencia, afirmarlos y decirles te amo, pero sobre todo demostrar ese amor con acciones. En este Día del Padre conmemoramos a un ser muy especial, un ser lleno de virtudes, lleno de responsabilidades. Y animamos a cada uno de los padres presentes en este lugar y a quienes nos están viendo en la transmisión, para que cada día asuman con responsabilidad el privilegio, porque no es nada más que otra cosa que un privilegio, el guiar a su familia y cuidar de sus hijos con amor. Y recuerden que el éxito de un padre no se mide únicamente por sus logros personales, sino más bien por el impacto que deja en la vida espiritual de sus hijos. Gracias. Llamo a Werner. El rol del padre como guía espiritual. Hoy hemos escuchado hablar sobre virtudes, responsabilidades y formación de hijos íntegros. Todos esos aspectos son importantes, pero existe una pregunta que todo padre que está aquí debe hacerse. ¿Quién está guiando espiritualmente a mi familia?
Muchas veces un padre se preocupa por el futuro académico, por el futuro laboral, dónde trabajarán mis hijos, por el futuro económico, cómo les irá económicamente a mis hijos. Pero Dios también le ha dado la responsabilidad de guiarlos en el camino de la fe. Pero a todo esto, ¿qué es un guía espiritual? Ser guía espiritual significa ayudar a la familia a acercarse a Dios y mantener a Cristo siempre en el centro de la familia. Un guía espiritual toma decisiones que acercan a su familia a Dios. Como podemos leer en Josué 24:15, que dice hasta lo último del versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos ver que Josué, luego de que Moisés muriera, Josué tomó el mando del pueblo de Israel y él, como líder espiritual, tomó una decisión firme respecto a la dirección que le iba a dar al pueblo de Dios. Y esa es la misma iniciativa que todos los padres deben tomar con respecto a su familia. Actualmente existen muchas voces que intentan dirigir a nuestras familias. Voces del mundo, como por ejemplo las redes sociales, influencias culturales, filosofías del mundo o entretenimiento que hoy en día están a la mano y cada uno de nosotros puede acceder a todas estas distracciones de manera sencilla. Pero Dios llama al padre a ejercer influencia espiritual dentro de su hogar. Los padres tienen la autoridad de dictaminar qué es lo que se ve dentro de las casas y cómo se desarrolla la química familiar. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? El padre puede tomar la iniciativa apartando tiempo para congregarse con su familia en la iglesia, priorizando actividades que fortalezcan la fe, ya sea teniendo un altar familiar, leyendo la palabra de Dios con su familia, conversando con sus hijos acerca de Dios. Es importante que los padres se tomen el tiempo de tener conversaciones con sus hijos, hablar de sus problemas del día a día y utilizar esas conversaciones para instruir a sus hijos en el camino correcto. Tomando decisiones familiares basadas en principios bíblicos, siempre guiándose de la palabra de Dios para saber cuál es el siguiente paso que se debe tomar. Un guía espiritual conduce a su familia a la presencia de Dios, y quiero que leamos Deuteronomio 6:6-7, que dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando de la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Nos damos cuenta que Dios dejó su palabra. Él es nuestro Padre, y nos dejó instrucciones a nosotros como sus hijos. Y a nosotros, a ustedes como padres, les toca repetir las instrucciones que Dios Padre nos dejó a nosotros, a nuestros hijos. ¿En qué momento? Pues en el versículo dice: hablarás de ellas estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. En todo momento, no hay excusas. Siempre tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios e instruirlos en el buen camino. Muchas veces pensamos que la enseñanza espiritual corresponde únicamente a la iglesia, a nuestros pastores, al grupo de jóvenes, al grupo de niños, pero Dios entregó esta responsabilidad primeramente a los padres, como lo ha repetido bastantes veces el pastor en otras ocasiones. No solo nos tenemos que quedar con la prédica del domingo, sino que tenemos que dar un seguimiento en nuestras casas a nuestros hijos. La enseñanza espiritual no requiere grandes sermones. Muchas veces ocurre en los momentos más sencillos de la vida cotidiana, como por ejemplo, leer un pasaje bíblico junto a nuestra familia, comentar una enseñanza durante una comida, responder preguntas espirituales a sus hijos, compartir testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida personal y aprovechar situaciones diarias para enseñar principios bíblicos.
Démonos cuenta que en estos 5 puntos es necesario que los padres tengan una comunicación directa con sus hijos y con su familia. Creo que hoy en día es bastante común que los padres sean bastante cerrados, lleguen cansados del trabajo, solo quieran acostarse, ver televisión y no se toman el tiempo de hablar con sus esposas, instruir a sus hijos, pero es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Pues los hijos necesitan de la instrucción de sus padres. Los hijos necesitan escuchar acerca de Dios, no solo en la iglesia, sino también en su propio hogar. Un guía espiritual forma el corazón de sus hijos, como lo dice Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El padre tiene la mayor dirección sobre la vida de sus hijos, pero eso no quiere decir que el padre puede tomar el pensamiento de él es mi hijo y él tiene que hacer lo que yo diga, porque lo que vamos a lograr es que ese niño cree un resentimiento o un temor hacia el padre. Por eso dice después, sino criadlos en disciplina y con amonestación del Señor. La meta no es únicamente corregir conductas, sino formar corazones que amen a Dios. Un padre guía espiritualmente cuando corrige con amor y no con ira. ¿Cuántos padres de aquí, cuando están enojados con sus hijos, ya sea perdieron una clase, rompieron un plato o les respondieron mal, antes de corregirlos, toman un tiempo para pensar lo que van a decir? Toman un tiempo para pensar lo que le voy a decir puede marcar a mi hijo por el resto de su vida. Tenemos que pensar antes de hablar, porque nuestros hijos son... pues podría decirse de corazón débil, entonces todo lo que el padre le diga se lo puede tomar en serio. Un padre guía espiritualmente también cuando enseña el valor del perdón, cuando ayuda a sus hijos a reconocer sus errores delante de Dios, cuando muestra misericordia cuando se equivocan, les enseña a depender del Señor en los momentos difíciles. También un guía espiritual predica principalmente con su ejemplo, y esta parte es bastante importante, y quiero que leamos 1 Corintios 11:1, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No sé si ustedes se recuerdan de una alabanza viejita que dice, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Pues esa parte es bastante importante, porque cuando los hijos son pequeños, son bastante moldeables. Y un hijo varón toma la dirección que su padre le da. Entonces, como el padre se comporte, va a ser como el hijo en el futuro se va a comportar. Los hijos observan constantemente a sus padres. Pueden olvidar muchas palabras, pero difícilmente olvidarán la manera en que vieron vivir a su padre. Los hijos aprenden cuando ven a su padre orando en medio de dificultades y no maldiciendo o actuando de manera agresiva. Aprenden cuando ven a su padre leyendo la Biblia todos los días. También aprenden cuando su padre pide perdón y acepta sus errores. Aprenden cuando ven a su padre tratando con amor a su esposa y a las demás mujeres que lo rodean. Si nosotros queremos vivir en una sociedad pacífica, tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos de cómo también tratar a las mujeres. Ven que su padre sirve con alegría en la iglesia. Esto es un punto bastante importante también. La pregunta que cada padre hoy debe hacerse es, una de las preguntas que hoy el padre debe hacerse es, si mi hijo imitara todo lo que yo hago hoy, ¿lo acercaría más a Cristo? Tenemos que preguntarnos si nuestros hijos actuaran como nosotros hoy actuamos en lo secreto, cuando no estamos con nuestra familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestros amigos. ¿Esa manera de actuar los acercaría más a Dios o los alejaría de Él?
Como conclusión, en este Día del Padre, recordamos que Dios no solo llama a los padres a ser buenos hombres, responsables o buenos formadores de sus hijos, también los llama a ser guías espirituales de sus hogares. Las herencias materiales son valiosas, pero llega el momento en que se terminan. En cambio, la herencia espiritual permanece de generación en generación. Muchos hijos olvidan consejos, regalos o posesiones, pero difícilmente olvidarán a un padre que les enseñó a confiar plenamente en el Señor. Quizás ningún padre es perfecto, o definitivamente ningún padre es perfecto, pero Dios no busca perfección de nosotros. Busca hombres dispuestos a influir espiritualmente en su hogar. Por eso, la última pregunta que cada padre debe hacerse hoy es: ¿hacia dónde estoy dirigiendo espiritualmente a mi familia? Y lo que debemos llevarnos en nuestro corazón es que podamos hacer nuestra la declaración de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que no seamos padres solamente que enseñan el camino, sino padres que conducen a su familia a caminar con Él, tomando como ejemplo el mejor ejemplo que tenemos como padre, que es Dios para con nosotros. Muchas gracias. Invito a Pedrito a pasar al frente. Amén, hermanos. Hemos recibido unos muy bonitos temas. El tema que yo traigo es: un buen padre cría hijos íntegros en una sociedad injusta. Y díganme si no, el mundo de hoy está caído. Basta con entrar a Facebook, ver una serie en Netflix, escuchar la letra de una canción para ver la situación en que estamos. Y como padres se deberían que preocupar por cómo criar hijos íntegros. El texto base es Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Ya lo han mencionado muchas veces en este día y yo también lo voy a repetir. El ejemplo es lo mejor que le puede dar un padre a su hijo. Yo, con la relación que tengo con mi papá, como muchos saben de mis amigos y de las personas de acá, saben que es una relación muy estrecha. Y así fue desde pequeños. Y créanme que yo, sin darme cuenta, ya estaba repitiendo ciertos patrones, ciertas conductas que él hacía. Y yo lo hacía involuntariamente, no por querer parecerme a él, pero era lo que estaba viendo. Con el tiempo me fui dando cuenta que algunas personas ya me decían: es que mira, haces eso igual que tu papá. No lo hago. Y yo lo negaba, pero luego me daba cuenta que sí, estaba haciendo eso similar. Entonces es importante que los padres tengan en cuenta el ejemplo, porque normalmente ahora está muy normal la mentira. ¿Quién no miente? Y muchas veces son los mismos papás que le enseñan a mentir a los hijos. Cuando llegan a la casa a buscarlo a uno y le dicen: mira, decile que no estoy. Y puede ser una mentira piadosa. No, es una mentira. Luego, la inmoralidad. La inmoralidad es algo que aqueja a todos los hogares. Lamentablemente, las redes sociales, las noticias, la televisión y todo, miramos inmoralidades en todo por las agendas que hay hoy en día. Pero como padres tienen que tener el cuidado de no ser inmorales con sus hijos. Darles el ejemplo de qué es de tener una buena moral. Asimismo, el egoísmo. Todos tenemos algo de egoísmo. Nadie puede decir que no es egoísta, porque todos somos egoístas. Sin embargo, en el amor de Dios y en su palabra, tenemos que aprender a ya no serlo. Y los padres tienen que aprender a enseñarle a sus hijos no ser egoístas, sino amar a todos por igual. Entonces, hoy la propuesta para los padres de la iglesia, para los jóvenes que algún día van a ser padres, es: criemos hijos íntegros en medio de este mundo. Qué bonito sería que nosotros podamos llenar de orgullo a nuestros papás, que nuestros hijos llenen de orgullo a nosotros por ser personas íntegras, de que su sí sea sí, su no sea no, de que puedan marcar esa diferencia, que cuando vayan a la universidad, al colegio, ellos sean diferentes, que no se moldeen
a lo que el mundo les dicta. Pero con esto surge la pregunta, ¿cómo puedo criar hijos en medio de todo esto? Si no controlo lo que miran en el teléfono, no puedo estar con ellos todo el tiempo. Entonces, el poco tiempo que puedan tener, o el mucho tiempo que pueda tener, se lo tienen que dedicar de calidad. Lamentablemente el teléfono es algo muy importante, pero ahora ha tomado un rol demasiado presente en la vida de nosotros. Y muchas veces es normal que en las horas de comer uno esté tocando el teléfono y viendo cosas y perdiendo el tiempo, cuando podría ser un tiempo para que los padres le dediquen ese tiempo a sus hijos. Yo en ocasiones, almorzando con mi papá, lo he hecho. Y solo me dice, guarda eso, déjalo ahí. O, ¿por qué no puedes vivir sin el teléfono? También a veces hay partidos de fútbol. Y a mí me gusta mucho el fútbol. Y mi papá viene y me dice como que, no me dice nada, pero miro su gesto que no mucho le parece que esté viendo el partido en el teléfono. Y lo entiendo, porque es un tiempo de calidad que yo debería que estar pasando con él y aprovechando para escucharlo. Entonces a los padres les proponemos de que críen hijos íntegros con su ejemplo. Repito otra vez la cita del texto base, que es Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Como hijos vamos a imitar todo lo que vemos de nuestros padres. Y un padre íntegro enseña más con su ejemplo que con sus palabras. Porque nos pueden decir muchas cosas. A mí varias veces me dicen que ordene el cuarto. A veces no lo ordeno. Pero cuando voy al cuarto de mi papá, miro cómo tiene ahí todo bien sistemático y todo. Entonces me siento mal por no tener ordenado mi cuarto. Y ya me tomo el tiempo en la tarde de ordenarlo. Me dice que lustre mis zapatos. Y yo lo veo los domingos en la mañana que ahí está limpiando sus zapatos. Y créanme que son cosas de que uno aprende más con el ejemplo que con lo que él me dice. Porque si él me dice lustrar tus zapatos y miro que él no lo hace, sería muy doble moral de su parte. Entonces es importante que como padres enseñen con su ejemplo. No basta con decirle que amen a Dios. Ustedes como padres tienen que amar a Dios. Tienen que demostrar ese amor por su palabra. No basta con que los manden a la iglesia. Tienen que venir con ellos. Ya que qué bonito es que su papá venga con uno. ¿Y qué es la integridad? La integridad es ser la misma persona en público que en privado. Ser la misma persona acá en la iglesia que cuando salimos. No cambiar ni tener esa doble cara, que la hipocresía es algo muy normal hoy en día en nuestra sociedad, sino que seamos honestos, seamos íntegros. Y la sociedad por lo regular nos va a formar por presión, por lo que vemos, por lo que consumimos, por lo que platicamos. Sin embargo, los padres tienen un poder, y ese poder es formar por la influencia. La influencia que tengan en sus hijos va a ser algo muy importante. Y aparte recordemos que un padre tiene el llamado a liderar espiritualmente su hogar. Es un llamado dado por Dios. Ahí lo mencionaba en la decisión de Josué, que dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. No dijo, yo serviré a Jehová. Como padres no podemos no tomarnos la responsabilidad de que nuestra casa es nuestra responsabilidad. Somos cabezas de hogar. Por ende, tenemos que ser el líder espiritual de nuestra casa. Muchos hombres trabajan duro para proveer alimento, techo, educación. Y eso es totalmente válido. Pero también tienen que proveer ese alimento espiritual. Dios nos llamó a proveer esa dirección espiritual. Y como bien lo decía, un padre no necesita ser perfecto, pues somos humanos. Tampoco ser humano tiene que ser una excusa para no mejorar. Necesitamos ser hombres que busquemos de Dios para guiar a nuestra familia. ¿Y cómo vamos a buscar de Dios? Lo vamos a buscar en un tiempo de oración, lo vamos a buscar estudiando y meditando su palabra, lo vamos a escuchar con las alabanzas que escuchamos en el carro, lo vamos a escuchar compartiendo eso con nuestros hijos. Mi papá de vez en cuando se mete algún video, estudia o algo, y ese se vuelve el tema de conversación en el almuerzo. Y es algo que me ha ayudado mucho, porque ya es que yo venga, ponga el teléfono y me ponga a ver algo es difícil. Pero si ya me lo parafrasea él y me lo resume él y me lo pone más práctico él, ya es más fácil. Y luego los padres tienen más experiencia, han vivido más años y por ende son más sabios que nosotros como jóvenes y como hijos. Entonces es bueno que los padres den esa dirección espiritual a sus hijos.
El mundo necesita hombres que oren con sus hijos, enseñen la palabra y modelen con una fe genuina. Es importante que como padres se den en sus hijos, pero se den desde pequeños, porque luego cuando ya son adolescentes es más difícil. Pero si uno se da desde pequeño con su hijo, es más fácil moldearlo y formarlo a la manera de uno. ¿Y cuál es la manera de uno? Tiene que ser a la manera de lo que dice la palabra de Dios. Le mencionaban anteriormente, ser imitadores de Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo. Como conclusión, hoy queremos, como Ministerio de Jóvenes, como Iglesia Renuevo, honrar a los padres por todo el esfuerzo y sacrificio que ellos hacen por nosotros. Pero también recordemos que el mayor legado que un padre puede dejar no va a ser una herencia terrenal, sino va a ser una herencia celestial, que va a ser la vida eterna. Si un padre se dedica a su hijo, lo va a formar con una vida íntegra y una fe auténtica. ¿Y qué mejor que sea en los caminos de Dios? Cuando un padre camina con Dios, está construyendo un camino para que sus hijos también lo sigan. Repito otra vez la cita, Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos de él. Entonces, padres de renuevo, los queremos honrar, los queremos celebrar el día de hoy y también les queremos recordar la importancia que tienen en la vida de sus hijos y que tomen ese llamado de ser líderes espirituales de su hogar para trascender no solo con sus hijos, sino que con sus generaciones. Porque lo que ustedes hagan bien, sus hijos lo van a replicar con sus hijos, que ya serían sus nietos. Y de ahí sus bisnietos y tataranietos. Y qué bonito sería tener una descendencia que ame y sirva a Jehová. Que sea como dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, a ti sea la gloria, la honra. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial. El día de hoy ponemos cada una de estas palabras delante de ti. Te declaramos a ti como nuestro Dios y te agradecemos porque nos permitiste compartir de tu palabra. Te agradecemos porque has estado con nosotros día con día y te agradecemos por la vida de los padres. Hoy los honramos, hoy te pedimos por ellos. Te pedimos porque sea tu Santo Espíritu el que los llene día con día para ser esos líderes espirituales, Señor, para que puedan formar con el ejemplo, Padre. Ayúdanos con las necesidades que tengamos día con día y que siempre podamos estar amándote a ti con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Permítenos construir un legado en nuestras generaciones de hijos que te amen a ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Yo quisiera también darle un reconocimiento a aquellas madres que les ha tocado ser papá y mamá. Démosle un aplauso a ellas también. Vivimos un tiempo en el cual muchas de las responsabilidades del ser humano se han perdido. Y como iglesia tenemos el deber de rescatarlas. No nos unamos a aquellos que destruyen la familia y la obra de Dios, sino que seamos constructores, seamos de aquellos que proveemos y nos esforzamos para que nuestra familia sea mejor. Oremos por los papás que todavía no han venido a la congregación. Oremos por aquellos jóvenes que un día van a ser padres también. Yo les digo, nadie nace siendo un buen padre. Cuando una pareja se casa, aprenden primero a ser esposo y esposa, luego a ser padres cuando vienen los hijos. Pero de una cosa vamos a estar seguros: cualquier hombre o mujer que se instruya en la palabra de Dios lo va a hacer bien. Amén. Por eso es tan importante y hacemos énfasis en esta iglesia y donde quiera que vayamos, que es nuestro manual de instrucciones. Este libro
que es la verdad, nos va a guiar a toda verdad. Pero como dijeron los jóvenes, se aprende con el ejemplo. Si yo veo a mi papá hacer algo, yo lo voy a hacer también. Si no lo hace, tampoco no lo voy a hacer. Por eso los padres son los guías espirituales de su casa y de su hogar. Son los que llevan el timón del autobús en el cual va montada toda la familia. Si el autobús se choca es porque el que llevaba el timón se durmió. Hombres, no se duerman en sus laureles. Aprendamos a ser padres. Aprendamos a ser esposos. Y las mujeres de nuestra congregación, las esposas que están acá, oren mucho, porque la guerra es fuerte, es una batalla espiritual la que hay contra la familia. El diablo quiere destruir todo lo que Dios ha hecho. Y la familia nos la ha entregado en nuestras manos como un día le entregó el mundo a Adán y Eva. Pero desde entonces el engaño ha venido y ha sido poco a poco, el diablo ha ido minando todo aquello que es bueno, que Dios lo ha hecho. No perdamos la esencia que Dios nos dio por medio de su palabra. Bendigo a estos jóvenes que hoy tuvieron el valor de pasar por acá. Y yo quiero darles un aplauso que se demos fuerte a ellos. No es fácil pasar aquí adelante. Le da nervio a uno y además es una gran responsabilidad, porque estamos hablando de algo eterno que es la palabra de Dios. Y qué bueno que lo hagan ellos desde jóvenes, porque un día, ¿verdad? No sabemos qué depara el futuro. Dios les va a dar, ¿verdad? Ser ellos empresarios, ser ellos ministros de la palabra, ser ellos gobernantes. Lo que Dios tiene preparado no lo sé, pero si hoy aman a Dios y se instruyen con la palabra, el futuro que venga va a ser mejor. Amén. Démosle el aplauso al Señor. Los hijos aprenden viendo, con el ejemplo de los padres. Entonces seamos el mejor ejemplo que podamos e instruyámonos todos en la palabra del Señor. Les voy a pedir, todavía no, falta todavía, nos queda todavía la ofrenda, pero vamos a hacerlo. Pónganse de pie, por favor, todos. Y quiero que se abracen como familia, todos ahí, abrácense como familia. Y si no tienes una, adopta otra. Ahí el que está solo, adóptese con alguien, póngase junto. Y vamos a orar, ¿verdad? Mientras yo oro, bendíganse entre ustedes, díganse palabras. Si está papá ahí, bendiga a sus hijos, a la familia. Si está la mamá, bendiga también a sus hijos y la familia. Amén. Bien, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos una bendición para la familia, para los padres, para las madres, para los hijos. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu del mal que trata de destruir aquello sagrado que tú formases, como es la familia, y la familia del reino de Dios. Van a cambiar este mundo, van a transformarlo, Señor, y te pedimos por eso una unción especial sobre todos los padres, aún los que no están acá. Señor, hoy los pedimos, los reclamamos, Señor, para que ellos vengan a la salvación y vengan al reino de Dios. Reprendemos el engaño y la mentira del pecado que los ha alejado, que los ha separado, que los ha destruido, para que vuelvan en el nombre de Cristo. Y hoy bendigo a las familias de nuestra iglesia Renuevo y te pedimos, Señor, que sigas agregando más familias para la gloria tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele otro aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abrácense y salúdense, abrácense.